Mi nombre es Jerry Eik. La podemos dejar en recording, no hay problema, gracias. Mi nombre es Jerry Eikmans, yo soy la jefa del área de promoción de la salud y determinantes sociales de la Organización Panamericana de la Salud. Y bienvenido a nuestro seminario o webinario, nuestro planeta, nuestra salud, que estamos organizando, presentando entre la OPS y la Alianza de Asociaciones de Salud Pública en las Américas. Como ya saben, este webinar está en inglés y español, y también la grabación después va a estar disponible tanto en el sitio web de la OPS como en la Alianza de Salud Pública de las Américas, ¿no? Entonces, esta va a ser una conversación que da seguimiento al tema del Día Mundial de la Salud de este año, el tema que es nuestro planeta, nuestra salud. Y también estamos tomando como marco para esta conversación la Carta de Ginebra, ¿no? Para el bienestar. Es una carta que salió al final del año pasado como un nuevo marco dentro del área de promoción de la salud. Salió desde la reunión global de promoción de la salud de la OMS. También estamos haciendo la discusión en este marco. Y nos vamos a enfocar más que todo en las acciones, en la acción que podemos tomar para mantener saludables a nuestras comunidades, a nuestras sociedades y a nuestro planeta. Y de ahí obviamente salen algunas preguntas, ¿no? Sabemos que debemos que debemos ir más allá del sector salud para una respuesta eficaz, ¿no? Para tener realmente salud para todos, no es solamente el sector salud que es responsable y que tiene que actuar más que todo en esta área de nuestro planeta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos involucrar a otros sectores, ¿no? ¿Cómo podemos involucrar no solamente el gobierno de sus diferentes niveles, ¿no? Nacional, subnacional, el nivel local, pero también a la comunidad? ¿Y cómo podemos asegurar que el tema salud realmente llegue a ser una parte central en la agenda de otros actores? Esos son algunos de los temas que vamos a discutir con nuestros expertos. También importante que tomamos como un marco de reflexión ahora la promoción de la salud, ¿no? Porque ahí es justamente donde la acción intersectorial, la participación social, la gobernanza a diferentes niveles de gobierno, en particular a nivel local, y la de los determinantes sociales, ahí en este marco también nos estamos discutiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, lo más importante ahora son nuestros ponentes, ¿no? Ponentes invitados que van a discutir sobre esto. Y sin más, entonces yo quiero presentar los 6 panelistas. Tenemos al doctor Daniel Bus, que es el asesor de cambio climático de salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS. Bienvenido, Daniel. Tenemos al doctor Anulfo López, el director ejecutivo de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas y es miembro activo de la Sociedad Dominicana de Salud Pública. Tenemos al doctor Jesús Felipe González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. El doctor Carlos Galvez, presidente de la Sociedad Panameña de Salud Pública. Tenemos a Catherine Catalano, la directora adjunta del Centro para el Clima y la Equidad en Salud de la Asociación Americana de la Salud Pública. Y tenemos al doctor Arturo Quispe, que es el director de REACT Latinoamérica. Como ya dije, eso es un esfuerzo conjunto entre las asociaciones de salud pública de las Américas, entre la APHA, la American Public Health Association, y la OPS. Entonces, yo quiero comenzar aquí con una primera pregunta a todos, ¿no? Que hagan en unos 3 minutos, por favor, cuéntanos cómo desde su espacio, desde su perspectiva, ustedes trabajan hacia una mejor salud para la población y para el planeta.
¿no? Entonces, comenzamos quizás en el mismo orden que mencioné al inicio. Comenzamos con Daniel. Tus 3 minutos. Adelante, por favor. Gracias, Jerry. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por la invitación y por estar en tan distinto panel. No, gracias por la pregunta también, que nos permite hablar un poco sobre cómo vemos desde la OPS también, no solo estos impactos, cómo generan los impactos sobre la salud, pero también las soluciones, ¿no? Me parece que es un panel muy interesante en este sentido. Y trazando un paralelo, ¿no? Para empezar con, digamos, esta terrible pandemia de COVID-19 que nos mostró una vez más nuestra interdependencia con el ambiente y con nuestro planeta. Y creo que de una manera muy similar, los componentes de lo que se llama hoy la triple crisis planetaria, ¿no? De cambio climático, polución y pérdida de biodiversidad, y se relacionan fuertemente a la salud también, y que tienen un origen muy similar a la pandemia, aunque por rutas distintas, pero tiene orígenes ambientales y son muy influenciadas por la manera como nuestras sociedades producen, consumen, cómo viven, y también influenciados muchísimos por el rápido transporte que existe y diseminación de bienes y productos rápidamente por el globo. Pero también de manera similar, la pandemia nos ha mostrado que por cuenta de las debilidades que tenemos, ¿no? En infraestructura y de los servicios de salud, con la falta de capacidad de detectar rápidamente los impactos, interrumpir los procesos de infecciones, por ejemplo, en el caso de COVID, o de contaminación y los impactos sobre la salud con esas otras rutas complejas que yo comentaba, ¿no? En el caso de cambio climático, que pueden darse los impactos sobre la salud de modo directo a través de olas de calor, aumento de eventos climáticos extremos, huracanes, sequías, incendios, pero también indirectos, ¿no? A través de impactos sobre los servicios ecosistémicos, pérdidas de cosechas, desplazamientos forzados, impactos sobre la salud mental. Pero fundamentalmente en los dos casos, con los varios casos que yo comentaba, los más afectados son siempre los mismos. Son los más pobres, son los excluidos, los que no tienen voz, los que no tienen lugar en el diálogo. Y este es un punto fundamental que tenemos que siempre recordar y ser lo más y más eficaz en la incorporación de estas voces, de estas posiciones, de esas visiones, perspectivas para la toma de decisión, porque son los más vulnerables a estos efectos. Y como OPS, como Naciones Unidas o como un representante de este planeta, tenemos que luchar por estos derechos de los que no tienen los derechos. Y creo que ese es un punto fundamental y que este tipo de debate nos permite traer a la cotización esta recuperación, este sentimiento ético, sobre todo con los que más lo necesitan. Y para poder avanzar es construir puentes con otros sectores, con la sociedad civil, involucrar a todos, porque todos somos partes del problema, así que todos somos partes también de la solución. Este es un punto que a mí me gustaría seguir conversando con ustedes este día, con qué maneras también la OPS tiene trabajado este tema con los países miembros y la sociedad civil. Entonces es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Gracias por la invitación. No, muchas gracias, Daniel, por esta perspectiva desde la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y en el contexto de las múltiples crisis y poner en el centro también la inequidad, ¿no? Y la solución que está en la mano de todos. Muchas gracias. Entonces, voy a pedir ahora al doctor Arnulfo López, que también habla de este mismo tema. Por favor, adelante. Prende tu micrófono, Arnulfo. Sí. Oh, sí, me disculpas. Sí, gracias. Gracias, Jerry, gracias, doctor González. Y gracias a la OPS nuevamente por permitirnos a nosotros la oportunidad de compartir con tan distinguidos colegas en este escenario, ¿no? Hablamos del tema, nuestro planeta, nuestra salud, que es el tema mundial y que hoy estaremos conversando y que debemos llevarnos mucha reflexión. Y es
y es precisamente bueno recordar los efectos nocivos que sobre todo afectan directamente lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Pero lo más importante en esto que nosotros vemos es la necesidad que tenemos de concientizar a la población sobre los daños que nuestra conducta, nuestros comportamientos producen a todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y sobre los grandes cambios que todos podemos ayudar a mitigar o a minimizar desde los roles que nos toque jugar en los diferentes escenarios de la vida. O sea, se ha quedado bastante claro los efectos del calentamiento registrado durante el siglo pasado y causado claramente por nosotros, los seres humanos, con la emisión de gases que retienen el calor, los famosos llamados efectos invernadero, ¿no? Que son tan utilizados para cubrir nuestras necesidades energéticas del día a día, ¿no? O sea, y la muestra de eso es que en el tiempo de pandemia, si hablamos de los beneficios de la pandemia del COVID, hubo una reducción en los gases de efecto invernadero e inclusive una disminución en el tráfico ilegal de la fauna salvaje. O sea, entonces, sí podemos ver qué tanto nosotros incidimos en esta parte. Pero por eso entonces hablamos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos educación. Necesitamos educación desde el inicio. O sea, para nosotros hablar de promoción de la salud, para nosotros hablar de accesibilidad, para nosotros tenemos que comenzar desde la educación en la primera infancia, en nuestros hogares, ¿no? Para que esto sea la base para la garantía de una vida saludable y activa, ¿no? Pero llegamos nuevamente, el enfoque tiene que ver directamente con garantizar una equidad, esa deuda social que nosotros tenemos, esa equidad que tanto es tratada, manejada, conversada en todos los discursos, en todos los documentos en blanco y negro. Sin embargo, cuando se tiene que llevar y ejecutar en los presupuestos de nuestras naciones, están ausentes. Entonces, es algo que debemos enfocar en función de esa parte, ¿no? Y que sean partes garantizadas a través de las políticas de salud, o sea, cuya responsabilidad sobrecae sobre nuestro gobierno, ¿no? O sea, hablamos de esto, de una cobertura universal y acceso universal a los servicios de salud. Pero nosotros vimos ahora mismo en esta pandemia cómo salió a flote la realidad de nuestros sistemas de salud. Entonces son deudas pendientes que tenemos, y esas deudas pendientes que tenemos, este es el momento que debemos aprovechar precisamente el que haya florecido todas esas debilidades para ver cómo nosotros entonces podemos hacer una reingeniería de nuestros procesos, de nuestras estructuras, de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque siempre hablábamos de que no había fondo, que siempre el famoso y la recomendación de tener un 10% del Producto Interno Bruto dedicado a salud, y por lo menos un 6%, ¿y qué le pasa a los países nuestros que no llegan ni a un 4%? Entonces, pero no había, pero ahora sí apareció dinero de cualquier sitio para atender las necesidades de la pandemia. Entonces, es momento de mucha reflexión, pero ahí está el tema también cuando hablamos de la carta, ¿no? El tema de la transformación digital. Es cierto, vamos a aprovechar todo lo que tiene que ver con tecnología para que nos acerque más a la gente. Pero con observación, cuidadito, que también produce inequidades, desigualdades, y tenemos que velar y garantizar que eso no se dé. Además de todos los problemas que está creando de la pandemia, si podemos decirle ahí, del efecto nocivo de la tecnología, de la mala información, de la vida sedentaria que estimula esto en los niños. Pero todo esto, estos son temas que podríamos durar días y días tratando, ¿no? De esto, y yo creo que es parte de lo que, algunas de las pinceladas que realmente nosotros podemos hablar cuando hablamos de nuestro planeta, de nuestra salud. Muchas gracias, doctor López, por estas reflexiones muy importantes. Voy ahora a preguntar a Jesús Felipe también, que nos cuenta que desde su espacio, ¿no? Desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, ¿no? Y desde su perspectiva, ¿cómo está usted trabajando justamente para esta mejor salud del planeta, de la población? Adelante. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. Gracias, Jerry, por la invitación. Gracias a OPS.
un privilegio participar en este panel, que espero que sea el primero de muchos más donde se podamos discutir y dialogar al respecto. Yo creo que aquí para mí es muy importante recuperar el concepto de una salud. También hablar de la importancia que tiene lo que sería o lo que yo visualizaría como las áreas humanistas de cualquier país, que tiene que ver con salud y con educación, que comparten un objetivo común, que es el desarrollo armónico de las capacidades de un individuo. Y como bien se señalaba, yo creo que es necesario recuperar los principios básicos de salud pública sobre el adecuado equilibrio que debe existir entre el agente, huésped y medio ambiente. Entender que el concepto de salud que se ha visualizado desde hace 60, 70 años sigue siendo algo aspiracional y que más en estos tiempos donde existe todo este crecimiento urbano y donde hemos pasado en la mayoría de los países de Latinoamérica por una transición demográfica, una transición de riesgos, una transición epidemiológica y sobre todo hoy recupero mucho más que nunca como de manera importante la transición tecnológica. Entender que en 10,000 años de la humanidad se había tenido solo una esperanza de vida de 32 años, que hay que ver a la esperanza de vida como un indicador del desarrollo también de los sistemas de salud y de los sistemas sociales de un país. Y en 70 años, en los últimos 70 años, fuimos capaces de pasar de 50 años de esperanza de vida a 75 años y hoy vemos países que tienen una esperanza de vida, sobre todo países desarrollados con un enfoque en poner más recursos a estos dos temas que hablaba, salud y educación, en términos de que pueden alcanzar esperanzas de vida de 90 a 95 años. Prepararnos a lo que va a ser el envejecimiento poblacional que vamos a tener, con una mayor presencia y mayor carga tanto económica como social de las enfermedades crónicas no transmisibles, y también lo que bien se señalaba, la pandemia ha puesto en evidencia las dificultades que tenían los sistemas nacionales de salud, pero también la importancia que tiene la inversión en salud. Y parte de las inequidades se plantean en cómo en los mismos países podemos tener un sistema de salud pública privilegiado para algunos cuantos y un sistema de salud pública totalmente dejado de lado, denostado, pues sobre todo para la mayoría de la población que está en condiciones de pobreza o que tienen o viven situaciones de marginación. Y creo que aquí fundamentalmente también tenemos que visualizar el cambio climático, prepararnos para la atención de urgencias y emergencias. Poco se dice, se habla mucho de, por ejemplo, de la pandemia de influenza en México en 2009, pero hubiéramos tenido una carga mayor de letalidad o de mortalidad si no hubiéramos comprado 5 años previos el oseltamivir, que fue el que nos ayudó a evitar complicaciones y evitar defunciones como tal. En COVID no teníamos nada, pero el mundo fue capaz en un año de tener y poner de manera inequitativa vacunas al alcance de la población. Y hoy hay que entender y hay que aprovechar la crisis para lo que sería una nueva transición y un reposicionamiento de nuestras autoridades, tanto de OMS a nivel global y de OPS, la importancia que tiene el garantizar equidad para los países. Esta pandemia nos pone en evidencia que lo que pasa todavía en África afecta a los países desarrollados, nos guste o no nos guste. Muchas gracias, Jesús Felipe, y también, ¿no?, por poner ese tema de equidad, que parece que es el tema que nos junta a todos, ¿no?, en la mesa desde diferentes perspectivas. Muchas gracias. Ahora, doctor Carlos Gálvez, desde su trabajo, desde su organización, ¿cómo usted trabaja para esta mejor salud y mejor planeta? Adelante. Sí, gracias. Y gracias por invitarnos a este interesante panel. Gracias a todos los compañeros del área de salud por escuchar y participar y por las preguntas que nos van a hacer. Si nuestro objetivo es una sociedad próspera en cada país, ciudades habitables, economías resilientes al clima, nosotros pensamos en Panamá que esto supera la esfera climática de trabajo. Es una esfera que hay que trabajar desde un nivel muy superior, un nivel de cambios profundos en los gobiernos, y para lo cual nosotros estamos enfocados en, por ejemplo, la construcción de un estado de bienestar en cada país. En Panamá, el estado de bienestar no estamos partiendo de cero.
estamos partiendo de una situación de graves crisis que hace todavía más complicado lograr avanzar en ese estado de bienestar. Pero es nuestra meta y para eso sentimos que se requieren algunos aspectos, como por ejemplo la redistribución de recursos y el poder. Sin esos cambios, que son cambios muy grandes y muy difíciles, es muy difícil, casi que imposible, lograr un estado de bienestar. No podemos seguir en un país o en unos países con una polarización tan inequitativa de los recursos, donde hay muy pocos con grandes riquezas y una gigantesca mayoría con pobreza y pobreza extrema multidimensional. Y el poder también. La redistribución del poder no puede estar centrado en unos cuantos partidos políticos y que la población, las comunidades no tengan prácticamente ningún poder decisivo sobre esto. Y para eso las comunidades deben poder seleccionar en sus gobernantes aquellos que presenten planes de gobierno realmente que cumplan las expectativas y no solo presentarlos, sino lograr obtener que haya la obligatoriedad, tal vez legal, tal vez hasta penal, de cumplir esos planes de gobierno. No que tenemos que esperar 5 años para esperar otra vez que otro gobierno vuelva a hacernos promesas. Y sobre esto hay un punto también imprescindible a nuestro modo de ver, que es los valores sociales. Tenemos la prioridad en inversión y construcción de nuevos valores sociales. Nuestros valores sociales nos frenan de manera gigante en la construcción de este estado de bienestar. Tenemos problemas de clientelismo brutal, corrupción marcada, y hay que estimular, por ejemplo, y hacer un esfuerzo muy grande en valores como la solidaridad y la responsabilidad. Si nosotros podemos combinar todos estos puntos, es probable que podamos avanzar rápidamente en construir sociedades prósperas, en construir ciudades habitables y de manera sostenible. Gracias, devuelvo la palabra. No, muchas gracias, doctor Galvez. Muy interesante la reflexión la necesidad de hacer cambios profundos, ¿no? Que no es algo fácil, pero que es necesario para realmente tener unas sociedades saludables, ¿no? Usted está hablando de redistribución que tiene que ver con los determinantes sociales específicamente. Muchísimas gracias. Now we're going to switch Y to ahora English. vamos a pasar al inglés. La interpretación al español si fuera necesario. Catherine, same for you. Catherine, lo mismo para ti. Desde tu área de trabajo, ¿qué estás haciendo para asegurar que tenemos un mejor planeta y una mejor salud para todas las comunidades? Muchas gracias nuevamente por la invitación y es un placer enorme para mí estar aquí con este panel impresionante. Voy a tratar de no repetir mucho lo que ya dijeron, aunque va a ser difícil porque las reflexiones fueron muy buenas, pero yo quería decir que soy la subdirectora para el Centro de Cambio Climático y hablamos obviamente de salud pública y de cambio climático y quería hacer hincapié en la urgencia de estos temas. Es algo que en APHA estamos tratando de subrayar en todos los comunicados que hacemos en torno a este tema. Y Arnulfo mencionó algo muy interesante, que es con la pandemia de COVID-19, los países canalizaron todos estos recursos a solucionar este problema con enormes inversiones y esto es algo que verdaderamente necesitamos para ayudar a combatir la crisis climática. No, cuando la gente ve que la crisis es urgente y que afecta a las personas a diario, vivimos los impactos de la salud,
de las horas de calor, a la contaminación, la sequía, los incendios forestales, los desastres naturales y todo el trauma mental de haber pasado por esta crisis y la ansiedad mayormente en los jóvenes que se preocupan por su futuro. Vemos que hay un montón de impactos que no se distribuyen de manera equitativa. Como se mencionó anteriormente, aquellos que están sufriendo más son los que son menos responsables de ello, las poblaciones de bajos ingresos, las personas de color y también aquellos que están sufriendo los peores impactos, los que están en las peores condiciones, mientras que las naciones con grandes recursos, en especial los Estados Unidos, han tenido también gran parte de responsabilidad en lo que nos llevó a esta situación. Y esto ha sido un mensaje ya conocido durante décadas. Se ha advertido a los países sobre esta crisis en la que nos encontramos actualmente, que ocurriría, y el gobierno, la industria, escogió durante años hacer muy poco o nada. Y ahora estamos viendo la incidencia de ello cuando el mundo se reunió detrás del Acuerdo de París. Hace 7 años dijimos vamos a tratar de seguir llegando a un aumento que sea inferior a 1,7 grados Celsius, como máximo 2 grados, y ahora estamos viendo que en los próximos años vamos a seguir aumentando 0,25 y esta incidencia que ya estamos viendo a nivel mundial solamente seguirá empeorando. Entonces, ahora que estamos pensando en esto, tenemos que pensar en quién es el que está llevando esta carga y también quién provocó estos problemas de esta crisis. No solamente requiere acción entre los países, pero en el caso de aquellos que están en naciones con muchos recursos, hay que presionar a que los Estados Unidos, a que los países que tienen los recursos paguen por esta carga y que también encuentren los recursos financieros. En Copenhague, en 2009, las naciones más ricas dijeron que iban a dedicar $100.000 millones al año a la adaptación climática, a combatir el cambio climático. Eso es lo que prometieron y necesitamos mucho más antes de que esto pierda totalmente el control. Esa es la promesa. Este año en los Estados Unidos, el contribuyente más importante históricamente a la contaminación aportó $1.000 millones. Entonces, esto simplemente no será suficiente y estamos viendo también mayores inversiones en nuestro país, pero en realidad se trata de un tema mundial y aquellos que han ocasionado el problema necesitan ponerse a la altura de las circunstancias. Entonces, esto es lo que estamos haciendo desde mi organización. Estamos colocando a profesionales sanitarios de los países para que hablen con las diferentes experiencias que tienen para ver cómo abordar estos problemas y llevarlo esto a nivel de los estados, de la comunidad. Y estamos tratando así de hacer entender cuál es la urgencia de esta cuestión para la gente normal, la gente de todo el mundo. Muchísimas gracias, Catherine. Algo realmente interesante y vamos a tener tiempo para explayarnos más sobre este tema. Es realmente interesante escuchar todas estas perspectivas. Te agradezco profundamente. También en lo que hace a la rendición de cuentas de los gobiernos y de aquellos que son los más culpables, entre comillas, por la contaminación, etcétera. Muchísimas gracias. Voy a pedir al doctor Arturo Quisper, el director de REACT Latinoamérica, que nos cuenta también desde su organización y con la comunidad con que él trabaja mucho, qué está haciendo para crear un mejor planeta y una mejor salud. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a OPS y a la Alianza de la Sociedad Pública de los Estados Unidos. Gracias a todos los distinguidos panelistas que con sus ejemplos, sus ilustraciones, con sus experiencias y su sabiduría nos permiten comprender mejor el problema. Me gustó mucho escuchar a Daniel decir que hay que partir quizás oyendo las voces de los más vulnerables. Creo que todas las intervenciones apuntan hacia ello.
la necesidad de escuchar a los que han sufrido, a los que han quedado huérfanos, a los que han sido víctimas a pesar de no ser o directamente los responsables o los culpables. Y en ese sentido me he estado recordando, en el 2013 tuvimos la oportunidad de promover un encuentro de niños. Y la pregunta era, ¿cuál es el mundo, cuál es el planeta que ellos esperan que nosotros les dejemos? Y esta tarde yo me pregunto a mí mismo y a los demás colegas de tertulia, ¿qué mundo, qué planeta le estamos dejando a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones, a los que vienen? En ese mismo año al que me refiero, de ese encuentro, tuvimos el privilegio de poner en circulación un pequeño, grande libro de un niño llamado Matías Cepeda, un niño de Formosa, Argentina. Él escribió un libro llamado El silencio que grita. Y lo curioso de este niño, como médico pediatra, es que no me explicaba cómo aprendió a escribir con su parálisis cerebral severa. Y fue su mamá la que a través de símbolos con una tablita aprendió a interpretar ella los sentimientos que ese niño tenía. Aprendió ella a escuchar y transmitir esas voces silenciadas, en este caso por la discapacidad y la vulnerabilidad. Y Matías Cepeda nos decía, soy una parte más de todas las partes que forman mi mundito. Y si hago daño a una de esas partes, mi mundito no será el mismo y por lo tanto yo tampoco seré el mismo. Si yo quiero ser feliz, debo tratar que cada parte de mi mundito esté feliz. Si cada parte es feliz, mi mundito será feliz. He ahí una gran lección de una voz vulnerable. No estaba hablando de la tierra. Nos estaba diciendo y nos dice y sigue diciendo que se trata de un superorganismo vivo, de una comunidad única, indivisible, que hay que cuidarle, que tiene autorregulación, que está poblada por seres visibles e invisibles, que esos seres visibles son los responsables fundamentalmente en esta época denominada del antropoceno. Quizás esa lección nos dejó grabado a nosotros y desde hace muchos años, desde hace 15 años de vida REACT, movido por los saberes y la cosmovisión de los pueblos ancestrales, basados en la reciprocidad, en la solidaridad, en la complementariedad como principios, basados en los aportes de las ciencias de la tierra, en el reconocimiento de que el mundo microbiano es el corazón de los sistemas ecológicos. Pensamos que el abordaje de la resistencia a los antibióticos tiene que ir más allá del abordaje biomédico. Tenemos que reconocer que los microbios, que las bacterias constituyen parte esencial del tejido de la vida. Tenemos que bañarnos con un baño pequeño de humildad como seres humanos para reconocer que como Homo sapiens tenemos sobre todo responsabilidades más que poder para la destrucción. Y en ese ámbito, partiendo de ese hecho, durante los 15 años, REACT ha venido trabajando con los niños en las escuelas, con los maestros, con las organizaciones sociales, con los gremios, porque como bien se ha dicho y bien nos ha demostrado la pandemia, yo tengo que cuidar del otro, porque si no cuido del otro, yo también seré infeliz o sufriré esos impactos. Desde esa perspectiva, REACT considera a la resistencia a los antibióticos, a la resistencia antimicrobiana, un problema de orden ecológico, ambiental, que necesita ser detenido si nosotros queremos un mundo diferente, un planeta saludable y una salud asimismo para plantas, animales, seres humanos. Decimos e insistimos en todos los diálogos y en todos los encuentros que todos somos responsables
invitamos a dialogar, a conversar a los académicos como a los pueblos ancestrales e indígenas, a los artistas, a los niños, a los adultos, a los ancianos, pero nos ratificamos de que hay que preservar y centrarnos sobre todo en defender y promover la vida Muchas de los seres gracias. humanos, de las plantas, animales y el ambiente. Muchísimas gracias. Muy interesante su abordaje, ¿no? Y mostrarnos que somos todos parte de un todo, ¿no? Y yo creo que fue muy interesante ver las diferentes perspectivas de cada uno de ustedes, ¿no? Hemos visto un panorama bastante completo y complejo, ¿no? De cuál es nuestra realidad desde las diferentes perspectivas, las vulnerabilidades, las interrelaciones, los inequidades a todos niveles. Entonces ahora los voy a preguntar a cada uno. En esta realidad que tenemos, que vemos, ¿cuáles son las prioridades para la acción? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? Ya varios de ustedes tocaron algo de esto, pero por favor, dime cuáles son sus mayores prioridades sobre el cual tenemos que actuar. Y también voy a invitar a los que están escuchando, colegas, también pueden poner preguntas en Q&A o en el chat, como quieran, porque vamos a tener también un espacio después de discusión. Entonces, por favor, seguimos con el mismo orden por ahora, Daniel, de la OPS. Las prioridades para la acción. Gracias, Jerry. No, antes que todo, increíble primera ronda, ¿no? Y doctor Arturo Quispe me emocionó muchísimo su historia de Matías Cepeda, si entendí bien el nombre del niño, y increíble historia. Bueno, en términos de, hablando ahora del espacio, ¿no? Donde estoy, desde la OPS y del trabajo con los países, ¿no? En esa perspectiva, el tema central que nosotros nos estamos enfocando en ese momento es de construir estructuras de gobernanza, sobre todo para clima y salud, ¿no? Tratando de, o sea, OPS como una entidad que trabaja sobre todo con los ministerios de salud o con los sistemas de salud que van más allá que la acción de los ministerios de salud, pero de este espacio, hablando sobre eso, es de construir esas estructuras de gobernanza y garantizar que en la estructura de gobernanza, y recuperando lo que hablamos antes, se ha incorporado no solo los gobiernos, pero también sociedad civil y sobre todo los más excluidos, los que no tienen voces, a través de los diálogos interculturales, por ejemplo, de no solo incorporar o usar o entender las prioridades de, por ejemplo, poblaciones indígenas o poblaciones tradicionales, pero también de una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva manera de ver o su manera de ver el mundo que no necesariamente es la misma con la cual los documentos de planificación nacional hoy día son organizados. Asociado a esta estructura de gobernanza de salud y otros sectores, ahí sí podemos empezar a construir los procesos de planificación, todos los documentos que los países tienen que presentar, de compromisos con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, nacionales e internacionales, y los procesos de financiación climática y para salud. Y con eso construir los sistemas de vigilancia integrada, los observatorios de clima y salud, los sistemas de alerta temprana, sobre todo para poder anticipar los impactos, como algunos ya hablaron acá, ¿no? No tenemos que siempre estar atrás y respondiendo a los problemas después que los problemas ocurrieron, sino idealmente tomar una acción de anticipación, de prevención y de promoción de la salud para poder estar actuando antes que los problemas nos lleguen a nosotros. Entonces, esto es fundamental y creo que armado de esa manera, al menos del espacio donde estamos trabajando con los países, es así como lo pensamos, ¿no? Construyendo los acuerdos interministeriales, por ejemplo, de cambio climático y salud, planes de acción y una serie de planes de acción para estímulo para entender primero los impactos del cambio climático sobre salud y medir la eficacia de las intervenciones que estamos proponiendo y políticas. Así que no es fácil responder eso, pero de una manera inicial, esta sería mi reacción, Jerry. Muchas gracias, Daniel, ¿no? Para poner el marco
internacional en que se está trabajando en la región. Entonces, ahora desde la perspectiva de los países en que están nuestros expertos del área de salud pública, comenzamos con Anulfo de República Dominicana. La acción, ¿dónde están las prioridades para la acción desde su país, desde su perspectiva? El micrófono. Sí, gracias. O sea, no solo como país, sino como alianza, como región. O sea, no hay duda de que hay que hacer todo lo que es momentos de reflexión, sentarnos a discutir, pero sobre todo organizarnos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que estamos discutiendo desde Alma Ata? ¿Qué es lo que estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible? O sea, ¿qué hacemos con la revisión de las funciones esenciales de salud pública, producto después de la pandemia, realizada recientemente en el 2021, en diciembre? O sea, nosotros entonces tenemos que dar respuesta. O sea, ¿cómo debemos nosotros estar? Ahora nos enfrentamos a la pandemia del COVID, pero ¿estamos nosotros pensando realmente, nos está sirviendo esto de experiencia para prepararnos para las próximas? ¿Entiendes? Entonces, o sea, ¿qué es lo prioritario? Lo prioritario sí es organizarnos. Lo prioritario es sentarnos como país en mesa de discusión técnica con todos los organismos nacionales, internacionales y todo el que quiera participar, pero sobre todo ese enfoque que sea de personas. El enfoque porque son personas tomando decisiones para personas, ¿no? En donde no debe importar ni siquiera el nivel económico, el origen, la raza, ¿entiende? Las creencias, las preferencias. No, tenemos nosotros primero que tomarnos y sentarnos y aprender de los errores, donde pudimos dar cuenta que países primermundistas o países desarrollados tuvieron tremenda crisis en esta pandemia, en donde inclusive en países de más bajos niveles como el nuestro hemos tenido experiencias gratificantes en el manejo de la pandemia dentro de nuestras posibilidades. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, es la pregunta. Entonces, lo primero es organizarnos. Lo primero es sentarnos a identificar cuáles son nuestras debilidades, cuáles fueron nuestras debilidades, cuáles son las que estamos enfrentando en este momento y qué vamos a hacer. Entonces, vamos a identificar un norte. Y en ese norte, entonces, con todos los sectores, porque estamos claros y se ha demostrado que los determinantes sociales son puntuales en todo lo que tiene que ver con la salud de nuestros pueblos, para tener sociedades saludables. Entonces, pero el sector salud no puede dar respuesta a las necesidades de salud, a los problemas de salud. Entonces, esto tiene que ser un trabajo intersectorial. Esto tiene que ser un trabajo de todos. Entonces, estableciendo claramente, claro está, que la salud esté dentro de las políticas de manera transversal. Que no haya una instancia estatal, gubernamental, que no tome la salud como prioridad. Porque se demostró claramente en esta pandemia. Nada importa si no hay salud. Se paró un mundo que nadie pensaba y se imaginaba que era posible, en donde los animales eran que andaban en las calles y nosotros estábamos enjaulados. Entonces, de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, dentro de la prioridad yo entiendo que hay que sentarse y es lo que nosotros estimulamos como alianza, el trabajo conjunto, este tipo de conversatorio, ¿ok? Pero de igual manera a nivel local en los países nuestros, con las comunidades, con los dirigentes comunitarios, con los diferentes sectores, que son los que al final de cuentas, cuando vienen esas tormentas, nosotros en República Dominicana, que estamos entrando a la época de huracanes, ya usted se imagina lo que pasa con estas personas más vulnerables, los vulnerables de siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece en este momento, es que nosotros debemos estimular esto para establecer claramente hacia el norte que debemos de ir en cada uno de nuestros países, en la región, de acuerdo a nuestras realidades. Muchas gracias, doctor López. Muy interesante el norte. Entonces, doctor Jesús Felipe, el norte de México. Mira, me gusta ser muy provocador y tú me conoces, Jerry.
porque creo que así se generan los grandes cambios. Daniel hablaba de buena gobernanza y se ha escrito sobre buena gobernanza en términos de ligado a los sistemas nacionales de salud, a los sistemas de salud, ya saben, estos integrales, coordinacionistas, mucho. Pero la realidad es que no hemos sido congruentes, no hemos hecho lo que decimos y desde ahí yo creo que tendríamos que partir. No tenemos objetivos claros, concretos, indicadores comunes y medibles. Generalmente en la mayoría de nuestros países con los cambios de administración hacemos un lado lo que hicieron los anteriores para tratar de reinventar el hilo negro y volver hacia adelante. Y eso no nos permite avanzar. Si tú analizas, por ejemplo, en términos de certificación de eliminación de enfermedades, pues a mí me tocó ser el director general que en 6 años logró certificar la eliminación en México de 3 enfermedades: oncocercosis, tracoma y rabia humana por mordedura de perro. Y no fue por el trabajo de esos 6 años, sino fue porque recuperamos el trabajo y sobre todo le pusimos recursos para hacer evidentes los datos concretos de lo que se podía eliminar. Y creo que no ha existido un apoyo interregional. Arnulfo hablaba de reuniones. Yo le puedo asegurar que en OPS hay infinidad de reuniones para todos los temas. Tan solo yo pondría en el área de vectores, hay un grupo para paludismo y hay otro grupo para dengue, y al final se reúnen en las mismas fechas y en los países son los mismos. Entonces tienes que visualizar si los partes, los repartes, etcétera, pero luego no hay el intercambio de información. A mí me tocó con dengue en 5 años consecutivos, cuando se decía que eran fenómenos cíclicos, ir a la baja. Hoy dengue nos pone de manera muy clara cómo hay un cambio climático evidente y hay procesos de adaptación. En los libros de hace 10 años se decía que el mosco no vivía en la Aedes aegypti arriba de los 1000 metros de altitud. Hoy lo hemos encontrado ya en la Ciudad de México a 2300 metros de altitud. Y entonces necesitamos aplicación de programas integrales, uso racional de insecticidas, mayor prevención y promoción de la salud. Y yo creo que la acción, sí está bien los determinantes sociales, no me voy a meter ahí porque podríamos hablar mucho sobre la importancia de los determinantes sociales, pero ¿qué sí le toca a salud? Y a salud le toca sobre todo mucha salud pública. Y para eso necesitamos mucha prevención, promoción de la salud, educación para la salud, comunicación educativa. No ahondo en ello, pero cuando vemos lo que se destina en los países de recursos para prevención versus atención, es menos del 10% del presupuesto. Segundo tema, un buen pilar de atención médico con acceso a los servicios, con servicios de calidad, centrado en el primer nivel de atención, ¿no? Centrado en el primer nivel de atención. Y también a la hora de los presupuestos, en nuestros países el 90% de los recursos se destina a segundo y tercer nivel y solo menos del 10% a primer nivel de atención. Y ahí, donde van el 95% de los padecimientos, no somos capaces de atajar y controlar padecimientos, ahora que hablaba de los crónicos. Tercero, una política regulatoria clara, como otro gran pilar. Yo estoy planteando 4 pilares y esta política regulatoria tiene que ver con acceso a insumos, buenas prácticas de manufactura, de medicamentos de calidad, con seguridad y con eficacia, y el tema de vacunas nos ha puesto de relieve esto. Y la cuarta, una política fiscal que tenga una visualización en la necesidad de invertir en salud. Si algo se han dado cuenta hoy los gobiernos, es que salud no se puede ningunear, y más después de la pandemia, ¿no? Cuando todo el mundo volteó a ver ahora con la pandemia la importancia que tiene la salud, hay que aprovechar la coyuntura para que exista más recursos, mejor capacitación, mejor formación de recursos humanos para ello y menos improvisación en las áreas de salud. En la mayoría de nuestros países, los gobernantes ponen a los amigos, no a los personal preparado. En las jurisdicciones sanitarias o en el nivel municipal, se pone al amigo del político que ganó una elección y no a la gente que está preparada y capacitada para atender las acciones de prevención y control de enfermedades. Muchas gracias, Jesús Felipe, por sus puntos que provocan, pero que son necesarios. Yo creo que ya vamos a tener un panorama bastante completo de cosas que hay que hacer realmente en este marco. Entonces, ahora, doctor Carlos Gálvez, por favor, acción urgente, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, me gusta la palabra urgente que ha utilizado.
realmente las principales prioridades, en realidad son muchas las necesidades, pero hay una que es el freno a la crisis climática y ecológica que sobrepasa exageradamente todos los otros temas. Tanto así que podría hacernos ver la crisis de la pandemia de COVID como algo relativamente pequeño, dado el impacto que puede generar. Esto pone en riesgo la supervivencia de la especie humana, y no solo de la especie humana, estamos hablando también de la flora y la fauna del planeta. Entonces, esto sí no es, esto es grandes ligas, esto es algo muy, muy, muy grande. La pandemia de COVID nos dejó innumerable cantidad de dolor, muertes, secuelas, etcétera. Pero la crisis climática que se avecina y que está ya en ejecución es algo muy superior. Tanto así que los cambios y la velocidad de esos cambios que se están dando lo hace que en los próximos 3 años, en los próximos 36 meses, lo que hagamos para poder frenar esa crisis climática determinará si no llegamos al punto de no retorno, al punto donde ya sea irreversible el daño ambiental tan severo que perjudique la vida humana, la disponibilidad de alimentos, la vida social, todo lo que nosotros hemos construido, todo lo que le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Sin eso es imposible solamente hablar de los impactos de la crisis climática. El modelo de desarrollo neoliberal consumista que nos ha caracterizado a la gran mayoría de los países debe cambiar. Hay que cambiarlo porque justamente es el que más ha contribuido a la generación de gases de efecto invernadero, a la producción de CO2, que lo que hace es propiciar el calentamiento global y propiciar la contaminación. Entonces, ese modelo de desarrollo es imperativo y es imperativo ya. Ya estamos tarde. Para poder accesar a la construcción de un modelo de desarrollo como lo necesitamos, necesitamos también un nuevo modelo de pacto social en nuestros países. Las constituciones están diseñadas para justamente tal vez darle oportunidades al que tiene recursos económicos, supuestamente para que haya un desarrollo, pero lo que ha habido es realmente un gran crecimiento sin desarrollo. Ha habido mucha gente enriquecida y mucha gente empobrecida. Y siento que si el cambio climático y la crisis climática y la crisis ecológica prosperan y no la detenemos, nada adicional de lo que hagamos va a tener importancia, porque en realidad parece ciencia ficción, parece algo fuera de lo que estamos viendo, pero es realmente un peligro muy grande y tenemos que hacer algo ya, inmediatamente. Muchas gracias, Carlos, ¿no? Ese llamado urgente a una acción, ¿no? Mayor, ¿no? Nuevo modelo de desarrollo. Muy importantes reflexiones. I'm going to now switch again Ahora to voy a English, pasar nuevamente a hablar en inglés also about y le voy a what pedir a Catherine también qué acciones urgentes necesitamos. Gracias, cómo no. Quizás sea una sobresimplificación del concepto, pero lo más urgente que necesitamos es, a ver, no hay una solución única, ni mágica, ni dos, ni tres, sino que tenemos que trabajar con urgencia, de manera intersectorial. Tenemos que presionar para tener transformaciones en el sector energético, en toda la economía y en todo el mundo. Como acaba de mencionar Carlos, esto es la supervivencia misma de la raza humana y tardamos demasiado en, en tomar medidas para poder recortar el impacto. Entonces ahora todo lo que hacemos, bueno, tiene que apuntar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en toda la economía, invertir en investigación y adaptación para que los que más lo necesitan
puedan responder a la crisis climática, protegerse y proteger a su salud en medio de esta crisis. Como dijo él, tenemos que capacitar, educar e informar. Y yo a esto le agregaría también capacitar, a esto el verbo movilizar. Tenemos que exhortar a las personas a que presionen para tener soluciones que le cambien la vida, para poder ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y tener un papel clave en la solución, no solamente porque los pobres son los más afectados y son los que más se van a beneficiar, sino que de estas comunidades van a surgir las mejores ideas. Así que nosotros necesitamos las ideas de ellos de la misma manera que ellos necesitan que el gobierno les preste atención. Por suerte hay muchas personas que trabajan en esto, expertos como los que están aquí presentes el día de hoy, gobierno, jóvenes incluso, que se están haciendo oír y están exigiendo soluciones ambientales a viva voz, y hay movilización en torno a todas estas acciones. Y es lo que necesitamos esto ahora con urgencia. Thank you so much, Catherine. Thank you. Muchas gracias, Catherine. Entonces, doctor Arturo, ¿usted qué dice que es necesario? Bueno, desde la perspectiva de REACT, si nosotros partimos y tomamos en consideración que la resistencia a los antibióticos causan más de 1 millón de muertes y fue la primera causa de muerte según estudios publicados por Lancet en el 2019. Si tomamos en consideración de que hay millones de seres humanos que pierden su vida a consecuencia de la falta de antibióticos efectivos y que de esos millones que mueren cada año, 700,000 son niños que fallecen con neumonía. Estamos hablando de afecciones totalmente prevenibles y tratables. Si tomamos en consideración que las infecciones obstétricas son la tercera causa de muerte materna en nuestros países y en especial en el sur de Asia y en África subsahariana, si tomamos en consideración todo lo que esta tarde se ha señalado, sobre todo con relación al calentamiento global y a los impactos que ha tenido la COVID y la pandemia padecida por la humanidad durante estos 2 últimos años, creo que es fundamental que nosotros debemos trabajar, debemos presionar, debemos activar por que se consensúe un tratado sobre pandemias, que necesariamente debe incluir la resistencia a los antibióticos con enfoque de una sola salud. Eso es urgente, es una tarea de ahora. Estamos hablando de 1.270.000 vidas que pudieron haberse evitado. Estamos hablando de millones de familias que están sufriendo a consecuencia de ello. Y estamos hablando de un problema que va más allá de ser un problema médico y que es un problema ecológico, ambiental, que impacta seriamente sobre los objetivos de desarrollo que, como se ha señalado, del programa del 2030. Y finalmente, pero tan importante como el primero, es que tenemos que repensar, tenemos que replantear con mucha fuerza la necesidad de un cambio del modelo agroalimentario. La pandemia, las hipótesis que se han desarrollado con respecto a la COVID-19 están bastante íntimamente relacionadas con el modelo agroalimentario. Más aún, desde nuestra perspectiva, cuando el 80% de los antibióticos producidos por la industria van a parar o son sobreutilizados en la cría intensiva de animales. Por lo tanto, este es un aspecto que tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos produciendo? ¿Cómo estamos produciendo? ¿Y cómo estamos comiendo? 60 al 70% de la población mundial adolece de trastornos de malnutrición, llámese desnutrición u obesidad, y ello asociado a cardiopatía, hipertensión y enfermedades metabólicas. Estamos hablando de toda una línea de enfermedades denominadas de la modernidad. Tenemos que buscar las causas determinantes de ella y tenemos que ir hacia su origen.
justamente hacia la forma como estamos produciendo, a la forma como se están distribuyendo y a la forma como se estamos consumiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. Muy interesante todo lo que estamos escuchando desde, ¿no?, el tema de gobernanza global, sobre las necesidades de cambios profundos, cambios de paradigmas, sobre el tema de poner el dinero donde es necesario, sobre no es suficiente tener políticas y planes, pero también implementarlos, también escuchar y trabajar con las personas, ¿no?, tanto en los gobiernos, ¿no?, a nivel intersectorial, pero también con las comunidades, ¿no? Nos quedan unos 25 minutos, tenemos algunas preguntas ya en el chat, pero yo quisiera ver, hay una pregunta ahí que es parecido a lo que íbamos a discutir, ¿no? Sobre cómo podemos empoderar y dar voz a la gente afectada, ¿no? Porque todos hemos hablado esto y todos sabemos que necesitamos cambios de muy alto nivel, cambios que van más allá de nosotros, más allá del sector salud. Pero cómo también podemos ahí trabajar con nuestras comunidades, con las personas que cada uno de ustedes ha expresado, han sufrido y están sufriendo de forma desproporcional de toda esta crisis, ¿no?, de antimicrobiano, de la crisis climática, de la crisis de COVID, ¿no? Como dice Daniel al inicio, ¿no?, siempre las mismas personas que están sufriendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? No solamente tomar decisiones para ellos, pero realmente con ellos, ¿no? Pero también, para también poder trabajar de esta perspectiva. Entonces, yo les invito a hacer una respuesta breve, ¿no?, para que tenemos también un poco más tiempo para unas otras preguntas que están saliendo. Y colegas que están escuchando, por favor, ponen sus preguntas en el chat. Entonces, un minuto. ¿Cómo podemos hacer esto de trabajar mejor con nuestras comunidades, con los que están en situación de vulnerabilidad? Daniel. Gracias, Jerry, por la pregunta. Y pensando un poco también en cómo poner en esta ecuación, ¿no?, de trabajar con los vulnerables o los excluidos, pero también cómo poner salud en la prioridad, ¿no?, o salud en la ecuación de la toma de decisiones en todos los niveles, ¿no? Y nosotros ahora tenemos un abordaje acá en la OPS de desarrollo de herramientas que son diseñadas específicamente para ciudades o para comunidades, porque también tenemos esa intención de no solo trabajar con los ministerios a nivel nacional o a nivel multipaís, pero también llegar a los niveles más locales. Entonces, trabajando con ¿no?, los compactos de alcaldes, con redes de sociedad civil, tenemos, por ejemplo, herramientas para evaluar los impactos de transporte activo o de áreas verdes urbanas o de sistemas alimentarios con producción local. Y para incorporación de los más vulnerables, como ya comenté, también tenemos un abordaje de diálogos interculturales, que es justo para poder incorporar la visión, la perspectiva, no solo las opiniones en planes existentes, sino las visiones antes de la preparación de los planes, para que los planes puedan ser diseñados por esas comunidades y tomando en consideración algunos de los aspectos que yo comenté. Cómo poner salud en el centro de la discusión, tanto como entendiendo como siendo un bien fundamental para el desarrollo, porque si no hay salud, si la población no está saludable, no hay cómo tener economía, no hay cómo tener turismo, no hay cómo tener producción, pero también como resultado de las políticas. Entonces, a los dos casos queremos poner salud en el corazón de estas discusiones y hacerlo lo más local posible, escuchando sobre todo los que son afectados por los impactos. Y de hacer la misma cosa que hacíamos anteriormente, ¿no?, de los grandes planes multipaís o planes nacionales, pero reflejados a niveles subnacionales de provincias, de municipalidades y de comunidades. Es un súper desafío, pero lo que hoy estamos trabajando más y más es de llegar más cerca posible a los niveles locales de acción.
Muchas gracias, Daniel, por esta reflexión. A ver, Anulfo. Sí, gracias, Ari. De verdad que sí, muy atinada la reflexión de Daniel. Y en el caso nuestro tenemos alrededor de 3 décadas dirigiendo una fundación que trabaja directamente en las comunidades con las personas que realmente necesitan de los servicios o carecen de ellos. Y eso es parte de lo que debemos hacer. Es que nosotros, desde cualquier lugar donde estemos, debemos tratar de estimular que la gente conozca todo lo relacionado o todo lo que puede afectarle de manera directa o indirecta. Y una de las cosas de ello es que realmente nosotros debemos hacerle partícipe de las decisiones y darle a conocer los derechos que tienen como seres humanos. E inclusive en nuestros países, en la mayoría de las leyes o los códigos de salud, las leyes generales de salud, reconocen el derecho que tiene la persona con respecto a la salud. Pero también podemos aprovechar esta coyuntura de la pandemia, donde todo el mundo se vio afectado, el que ellos entiendan la importancia de participar en las decisiones de las decisiones de salud de cada una de sus comunidades. Y para ello es llegando a los clubes, llegando a las iglesias, llegando a las escuelas, utilizando las escuelas como la base de las comunidades, ¿no? Pero siempre son escuelas comunitarias, lo mismo que las unidades de atención primaria. Por eso mencionaba Jesús, ¿en función de qué? Atención primaria en salud. Si nosotros hubiésemos estado aplicando en este momento lo que en el 1978 con lo de atención primaria, la respuesta hubiese sido totalmente diferente. Entonces yo creo que a través de esa atención primaria, a través de la organización comunitaria, el empoderamiento, el darle a conocer realmente la responsabilidad que tiene cada uno de las personas que son parte de una familia, que es la célula de la sociedad. Entonces, sí, es estimular a través de todas nuestras organizaciones el que haya trabajo directamente a nivel local. Sí es cierto que estamos trabajando a nivel global, pero debemos actuar de manera local y que esto vaya directo a las personas que realmente reciben o son afectadas. Muchas gracias, Anulfo. Y que también aquí en el chat yo veo una pregunta justamente sobre, ¿no? Si conocemos, ¿no? Sabemos muchas cosas. Tenemos índices de pobreza multidimensional, tenemos indicadores. Si esta información lo ponemos a disposición, ¿no? De todos, ¿no? Y realmente a hacer reflexionar entre los profesionales, entre los académicos y la comunidad. Jesús Felipe. En ese sentido, ¿cómo podemos, ¿no? También avanzar en este camino, ¿no? ¿Qué podemos ganar ahí? Mira, yo creo que, como bien señala Daniel, el tema es trabajar y sobre todo que las comunidades trabajen en identificar cuáles son sus prioridades. Y tenemos que entender que muchas de estas comunidades parten de la necesidad de tener alimentos, y muchas de nuestras poblaciones viven en condiciones de pobreza extrema. En México tenemos más de 40 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema que no alcanzan a satisfacer necesidades de alimentación, de vivienda, de educación, de vestido, etc. Y eso desde ahí tenemos que empezar a señalar que necesitamos áreas más, mayor trabajo en la comunidad, mayor trabajo en campo. 2, los fenómenos de violencia que se están viviendo en muchos de nuestros países es algo que también genera inseguridad, generan muerte prematura y genera sobre todo fragmentación social con los fenómenos de migración que tenemos y que se ven de manera importante. Y ahí yo creo que el modelo de desarrollar también la parte de las comunidades, sobre todo comunidades que son ricas en términos de las Américas, en vegetación, en litorales, etcétera, no lo hemos hecho como tal. Y creo que también aquí es importante cómo capacitamos a nuestros gobernantes, porque muchos de nuestros gobernantes que elegimos, pues no son los que más saben o los que más conocen de algunos temas, y necesitamos también educarlos, capacitarlos, para que vean y visualicen la necesidad que tienen de contar con poblaciones más sanas,
que eso habla de mayor productividad y que eso habla también de mejores condiciones de bienestar para todos, ¿no? Y yo plantearía un cambio estratégico. Por años la visión de nuestros países, de los sistemas nacionales de salud, se centran en atender enfermedades. Hoy tenemos que centrarnos en atender poblaciones sanas, con un enfoque más de trabajo extrahospitalario que intrahospitalario, y sobre todo utilizando mucho el tejido social importante que tienen nuestras comunidades como tal. Muchas gracias, Jesús Felipe, ¿no? A llamarnos la atención también sobre los activos de la propia comunidad y la importancia justamente de mantener saludable, ¿no? Promover la salud y no solamente invertir todos nuestros recursos en la curación, ¿no? Carlos, adelante. Sí, gracias. Darle participación a la comunidad y fortalecer esa participación es algo extraordinariamente vital. ¿Cómo hacerlo? Desde nuestra perspectiva, lo principal es la información que se le da a la comunidad. Partiendo de allí, la información correcta, oportuna, masiva, a través de todos los medios posibles. ¿Y qué información? Específicamente lo que decía, por ejemplo, Alcides. Derechos y deberes personales, familiares, comunitarios y nacionales. Eso es lo que debe la gente comprender para poder comprender también el derecho que tienen para expresarse. Ahora, ¿dónde se van a expresar? ¿O cómo se van a expresar? Necesitamos que la organización comunitaria sea multinivel. No solamente los clubes cívicos y los religiosos y los deportivos, no. Hay que organizar a nivel micro, desde comités de salud, por ejemplo, de calle o de barrio, de ahí para arriba. Y es más, yo no le llamaría ya comité de salud, porque se entiende como un comité dedicado a atender problemas de enfermedad. Yo les llamaría un comité de bienestar integral. Ese comité sí se ocupa no solamente de los problemas de la atención sanitaria y sus enfermedades, se ocupa de todos los aspectos de los determinantes sociales, que ellos tal vez no comprendan por ahora ese concepto, pero atenderían todas las necesidades y planearían cómo hacerles frente. Y también esa comunidad ya organizada debe tener un poder real, un poder a poder accesar a espacios de decisión política, por ejemplo, a juntas comunales, a juntas distritales y de ahí para arriba. Y con poder real no significa sentarse en una banca al final y alzar la mano a ver si me dan la voz. Significa tener un voto específico para poder participar y decidir sobre las prioridades de desarrollo de su comunidad. Para esto es necesario cambiar el enfoque de salud. Todavía la mayoría de la población y de las autoridades nuestras sienten que hablar de salud es hablar de atención médica, el enfoque patocéntrico. Hay que hablar de bienestar integral y que la gente entienda de que cuando nos referíamos antes a salud, nos estábamos refiriendo a todos los factores que intervienen en la producción social de la salud. Y ahí es donde hay que trabajar. Entonces, darle voz a la gente, pero que la gente entienda que tiene que participar a través de incorporarse a alguna organización comunitaria y poder allí expresar sus necesidades, sus problemas y expresar lo que piensan de cuáles serían las mejores soluciones. Esto implica, por ejemplo, hacer actividades, tener el derecho de hacer actividades para que puedan haber momentos en los cuales se discute un problema comunitario y la misma comunidad es la que expresa cuál sería la solución más recomendable y no que sean fórmulas o soluciones impuestas desde los niveles gubernamentales. Gracias. Muchas gracias, Carlos, sí, por hacer énfasis, ¿no? Que las soluciones vienen desde abajo con las comunidades. Y nosotros tuvimos ahora una reunión donde acabamos de terminar, donde
justamente vimos, ¿no?, que muchas de las medidas de salud pública fueron muy difíciles, ¿no?, en el control de la pandemia, fueron muy difíciles de adoptar por la población y nunca consultamos con la población cómo podíamos hacerlo mejor, ¿no? Ahora están saliendo ahí respuestas muy interesantes y yo creo que esas es también las cosas que ustedes nos están diciendo. Yo quiero hacer ahora un cambio de orden, voy primero preguntar a Arturo y después Catherine, hay una pregunta específica también sobre el tema del costo, ¿no?, de cambio climático y cuánto tendría que invertir un país o su país para contrarrestarlo. Entonces, Arturo, adelante. La comunidad. Yo quisiera recordar insistir en que en las lecciones de la pandemia, que también nos muestran ejemplos de cómo la comunidad organizada se convierte y se convirtió realmente en el corazón de los propios sistemas de salud. Simplemente si la comunidad decide no participar, no participa y no hay imposición que se pueda establecer. En la República Checa, por ejemplo, un grupo de jubilados tomó la iniciativa de, en sus barrios, en sus casas, comenzar a elaborar máscaras. Y esas mascarillas fueron distribuidas y en menos de una semana toda la población tuvo acceso a mascarillas. Pero en otros países de la misma región, no, como Brasil, por ejemplo, o también los Estados Unidos, las personas simplemente no obedecían las decisiones que se formaban porque venían desde arriba. De tal manera que en muchas comunidades en América Latina procedieron a tomar medidas de supervivencia. Organizaciones y comunidades que procedieron a incentivar entre ellos y a promover la agroecología, a producir vegetales para consumo propio y para solidaridad con los vecinos, el intercambio de semillas, los bancos de semillas autóctonas propias de cada comunidad que se intercambiaban. Son expresiones de solidaridad y son expresiones también de conocimiento y sabiduría. De tal manera que desde nuestra perspectiva, desde REAC, nosotros por un lado pensamos que es importante que la población conozca, tenga una mayor formación, mayor información y educación sanitaria, que le permita diferenciar y distinguir los distintos tipos de información. Pero también pensamos que es importante visibilizar la sabiduría que está en la comunidad. Todas esas vivencias transmitidas a través de las historias o de los cuentos o a través de la oralidad. Muchas de esas historias no escritas, pero cuando entendemos, vemos que son expresiones de conocimientos que le han permitido justamente a muchas poblaciones resistir en medio de condiciones limitadas y a enfrentar la adversidad. Promover ese tipo de comunidades sabias o comunidades inteligentes que recuperen el conocimiento ancestral, que cuiden de la naturaleza, que sienta con ese sentido de pertenencia de la naturaleza, indudablemente que es un punto básico en el enfoque de una sola salud, si nosotros queremos cuidar la salud de la comunidad, la salud de la localidad, la salud de la ciudad, la salud del país o la salud del planeta mismo. Hace poco en la pandemia recuerdo una anciana, una fotografía de una anciana con una mascarilla, llevaba en sus espaldas a su mascota, un perro también con mascarilla. Y un meme decía debajo, si muere la Pachamama, ¿dónde encuentro yo consuelo? Ahí está la sabiduría de que si la tierra enferma, las plantas también enferman, los animales enferman y los seres humanos también enfermamos. Entonces, ese concepto y esa sabiduría y ese poder vital invisibilizado en muchas generaciones es necesario recuperar. Ir hacia la comunidad con la idea de que vamos a aprender mucho de ellos para escucharlos, no para establecer ni imponer políticas, estudiando el contexto social, cultural, solo así podríamos interpretar sus reales aspiraciones, sus necesidades y a través del conocimiento, de la visibilización de sus conocimientos, se podría
promover la organización, la movilización y la participación. Participación que implique tomar decisiones, no solamente participación que implique obediencia a lo que viene ya elaborado desde arriba. Muchas gracias, doctor Arturo. Un punto muy importante, que la participación realmente es dar voz y escuchar y dar, ¿no? Participar en la toma de decisiones, como dice, ¿no? No como objetivo, pero realmente como actor. So, Catherine, I have two questions for you. One has to do with something you mentioned in the beginning, bringing us back on the money. Tengo dos preguntas que tienen que Like, ver are con we lo really que te putting pregunté al enough principio, resources, you y know, to estamos counteract realmente on what's aplazando happening los on recursos para climate change, contrarrestar lo que and está then ocurriendo con el cambio also bring it climático, back to y luego también the need to link that to volver a communities. la Go ahead, necesidad de vincular esto con las comunidades. Okay, great. I can Adelante, take por each of those favor. really Muy bien. quickly. So absolutely not on are we investing enough? That's why we're ¿Estamos in invirtiendo a lo situation suficiente? now that is Claro so que no. Por dire and eso so es que nos frightening. encontramos en esta There situación que are es data tan out there. People terrible. Hay argue sometimes about datos what should be included, and o there's la a lot of gente conversations about habla what should sobre lo be que hay que included in the incluir, lo total que no hay que cost incluir of climate change, en the el cost of costo carbon. total del cambio But it's climático, del been carbono, suggested pero generally that se ha it would sugerido take por lo at this general point, with how que deep into this en este crisis we momento, are, it would take teniendo en a cuenta en dónde nos global encontramos en esta investment of around $1 crisis, trillion llevaría a year una to inversión prevent mundial de further and more aproximadamente intensified $1 billón catastrophe. And al that is año obviously a huge en number. todo el I mundo. said earlier that Claramente estamos the hablando world's de un wealthiest nations número came de together in envergadura. 2009 and Mencioné promised anteriormente que en 2009 a $1 billion a en year la reunión investments by mundial se 2020, prometió which $1.000 is millones not al quite a año en trillion, but it is inversión, still a lo very large cual no investment. But llega we're not a $1 billón, reaching that. pero Countries are no not estamos llegando a esta contributing cifra. their fair Los share países no to están global investments contribuyendo lo que in combating corresponde a las climate change. inversiones So yeah, mundiales para there is combatir el cambio data out climático. there. There's some Entonces arguments sí, around it, but hay general datos, hay consensus is no. argumentos, pero We are el not pulling consenso our weight, general especially es those que of no us like the United estamos States that are the largest haciendo lo que contributor to tenemos que climate hacer, en emissions. especial en lo que And then hace los on Estados quickly on Unidos, this que son issue los que tienen las of peores emisiones. community engagement Y ahora in bien, en lo climate que hace la solutions. participación comunitaria y las I'm really appreciating soluciones del what the other clima, panelists have had to say, estamos and would realmente just like valoro to lo que dijeron los otros really miembros del put a panel, fine y point on, es como governments, I mean, at least in the United States, los the federal gobiernos, al government, state menos en los governments, Estados local Unidos, el governments have gobierno been federal, los focusing a gobiernos lot estatales, more on se han estado frontline centrando communities mucho and getting más community voices en into the estas process than I comunidades think we y have volver al proceso. at any other time in our history. And Y it's our lo job han to hecho really mucho hold them más accountable to the que promises they're making, to making lo que sure that vimos they are anteriormente en la historia. meaningfully engaging Entonces, community tenemos voices, que that they're asegurarnos making de que those estén avenues for engagement participando, de que accessible, estén that community meetings are held after work, poniendo that there are esto al childcare acceso options de las available so that folks comunidades, that do que want to weigh in también se can. ofrezca a las And then also when personas it el comes to acceso a la engaging with atención de salud, community la atención groups and médica. frontline Y en lo communities, que environmental hace justice a la communities, making participación sure they have a the nivel comunitario, resources that are asegurarnos de que necessary cuenten to con los even engage on recursos, this issue, not just the que information no around climate change and health, solamente but also they are battling so many other things at the estén same trabajando en time. el They are cambio, fighting for so many climático other y en la unmet salud, pero needs. It's not just climate son change, it's otros grupos also que están también industrial trabajando pollution, en it's otras also necesidades education and health desatendidas, issues, la totally contaminación unrelated. industrial, And ayuda they need con la to, educación. they are Entonces fighting so much at necesitan once. These frontline communities básicamente are usually bearing the burdens of so many inequities in our intersecting sobrellevar la systems carga de tantas in this world, desigualdades en and they nuestros need more sistemas. resources and more support from Necesitamos us, más from anyone recursos, más possible apoyo to be de able to lo que engage meaningfully in these posiblemente se processes, because we podría can't ofrecer just de come manera in and be like, okay, tell us importante how en to estos fix procesos. Uno no climate puede change issues llegar y in decir, your bueno, ¿cómo community, right? arreglamos las We need to cuestiones de give them cambio what they need to climático? be able to do Necesitamos that, darles lo que necesitan so that they can para lead us hacerlo, on this de issue and manera have the que resources nos puedan Thank you encabezar very el much, trabajo que Catherine. realizamos en torno a este tema. Colegas, estamos Muchísimas ya gracias, en los Catherine. últimos minutos de este panel y hemos hablado de todas las crisis que tenemos. Hemos hablado, ¿no?, de lo más grandes, de los cambios climáticos, de la crisis de inequidad que tenemos en esta región, la crisis de resistencia antimicrobiana, la crisis de COVID, la económica, la social. Ahora, en este momento, son momentos complejos, ¿no? Pero también quiero darles una oportunidad de 30 segundos, de verdad, muy breve. ¿Cuál es su mensaje de esperanza en este momento de tantas crisis que hay?
¿no? Por favor, Daniel, muy breve. Gracias, Jerry. Y antes que todo, muy agradecido por haber participado de este interesante panel. Y muy bueno terminar con un mensaje de esperanza, porque justo creo que, o sea, tantos problemas, tanta complejidad puede causar una parálisis o una ecoansiedad, ¿no? Y no es justamente lo que queremos. Lo que queremos es que los espacios para discusión hoy al menos existen, ¿no? Estamos acá y estamos en todos los sitios escuchando sobre eso. Esto también causa otro tipo de problema, que es la ecoansiedad, un problema existencial como cambio climático que nos pone como, ¿no?, el planeta en riesgo, pero al mismo tiempo es ver cómo estos temas ya están incorporados en nuestros día a día y que podemos con eso buscar el diálogo con otras personas mucho más que anteriormente. Así que queremos seguir conversando con todos y buscando las soluciones compartidas de manera como conversamos, ¿no? También incluyendo a los excluidos, los vulnerables, porque ellas son las voces más importantes del proceso, que son los que generalmente no son escuchados. Así que si seguimos con esta mentalidad, si seguimos hablando y con toda la media dando el soporte, ¿no?, de informaciones que sea de calidad científicamente y todo, pero también, ¿no?, tomando todas las partes y todas las visiones en su medida, es una manera importante para poder avanzar. Entonces, muchas gracias una vez más por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Anulfo, esperanza. Sí, gracias. Bueno, la esperanza es que todavía nosotros podemos tomar conductas que retroceda, que podamos nosotros evitar la catástrofe que nos aproxima si nosotros seguimos teniendo conductas inapropiadas. ¿Okay? Entonces, lo importante es que llevemos el mensaje de que sí se puede cambiar el efecto invernadero, el cambio del clima, sobre todo si nosotros pensamos en los datos de que el 3% de las ciudades ocupan solo, las grandes ciudades ocupan solo el 3% de nuestro planeta, ¿no? Pero sin embargo representan el 60 al 80% del consumo de energía y son los que producen el 75% de las emisiones de carbono, ¿no? Pero más del 90% vivieron, entiende, con índices por encima de lo aceptado a nivel de lo que es la contaminación atmosférica, muriendo más de 4.2 millones de personas. Pero lo más importante es que nosotros, pensando en lo global, también nosotros tomemos decisiones personales. Sí. Tan personales como cuando nosotros llevemos a conocer cuál es nuestra huella de carbono, ¿no? O sea, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué consiste en desconectar una televisión, una computadora, un celular? Porque todas las actividades que realizamos producen emisiones, generan emisiones, ¿no? Entonces, pero el agua, la cantidad de agua que nosotros consumimos cuando nos afeitamos, cuando nos cepillamos, ¿no? O sea, el tipo de alimentación, ¿por qué no nos podemos alimentar de manera más saludable donde se consuma, así como la energía alternativa, todo lo que lleve menos emisiones? Entonces nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Ok, gracias por este mensaje. Disculpe que nos van la gente los de traducción, por eso tenemos que ser breves. Gracias. Jesús Felipe, esperanza. En 30 segundos. Primero, mi compromiso con Jerry y con Daniel de que la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública podamos emitir una declaratoria de las Américas junto con los presidentes de las sociedades de salud pública de las Américas. Y segundo, que el año que entra podamos ser sede de la reunión a la par de nuestra reunión anual, poder tener una reunión anual de todos los presidentes de la Sociedad de las Américas. Si bien ya no me toca a mí como presidente, está hablado con mi vicepresidente y estamos en la mejor disposición de trabajar en conjunto con ustedes. Y el reto de que generemos esta declaratoria de las Américas y nos pongamos a trabajar ya. Excelente. Muchas gracias, Jesús Felipe. Gracias. Carlos. Sí, gracias. Bueno, realmente hay que cambiar de mentalidad. Podemos hacerlo, podemos hacer el trabajo. No hay tiempo que perder. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y del planeta. Y estamos actuando, la gente está actuando como si tuviera todo el tiempo del mundo para resolver esto y como si tuviéramos todas las soluciones a mano. Y no es así. Sin embargo, ¿cómo hacer? Tenemos que decidir y actuar ya sobre el tipo de mundo en el que viviremos. Súmate con nosotros a la lucha y vamos a pelear hasta el final. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Catherine, what's your hope?
Yes, I'm so glad we're ending on this. I'd like to echo. Muchísimas gracias por haber terminado ahora en este tono. Sí, quiero sumarme a lo que dijeron mis colegas. Veo esperanza en los activistas jóvenes en todo el mundo. Realmente es inspirador ver a jóvenes que se entusiasman y trabajan tan arduamente para propiciar estas soluciones, y también la gente joven siente que debe luchar por su futuro. Es una vergüenza, pero realmente me alienta ver su entusiasmo, su energía en torno a este tema y cuánto están dispuestos a dedicar para encontrar soluciones juntos a este problema. Muchísimas gracias, Catherine, por habernos vuelto al tema del futuro y de los jóvenes. Para cerrar este panel. Bueno, hay que encarnar la esperanza definitivamente. Hay que interiorizar y vivir y comprender y sentir los ejemplos que nos dan los niños, los jóvenes, los ancianos, como Matías Cepeda hablando de la población vulnerable. Creo que hay que afirmar la vida reconociendo que la diversidad es vida, es salud, y hay que reconocer también que la resistencia de los pueblos es una expresión de lucha por sobrevivir y por vivir, y que la vida es una sola, y así como es uno solo nuestro planeta y nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por ese mensaje de cierre. Muchas gracias a todos. Yo creo que fue un panel diversa, muy interesante, ¿no? Hemos caracterizado, ¿no? Todos nuestros desafíos, pero también algunos caminos que tenemos que tomar. Tenemos algunos compromisos de cómo avanzar y cómo vamos a seguir trabajando todos juntos, ¿no? Hacia este futuro que necesitamos, un futuro más justo, más equitativo, ¿no? Tomando justamente esta oportunidad que nos brindan las crisis. Cada crisis también tiene oportunidad y esto lo tenemos que tomar para movernos entre todos, ¿no? Para una mejor sociedad, para un mundo más saludable. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ASPA, gracias a APHA. Thank you very much, Vina. You were very operational in all Gracias, of this. Vina. Realmente fuiste esencial en todo esto. En momentos futuros para seguir discutir, no solamente discutir, pero también realmente actuar entre todos. Muchísimas gracias. Que estén bien y nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Un Gracias. abrazo. Gracias. Bueno. Gracias por todo. Gracias.